Bueno, regresamos esta mañana de 1 de Mayo con nuestro muy querido Lorenzo Meyer. Bueno, te propongo, Lorenzo, detenernos en este momento de la conversación en lo que está pasando en México, después de haber echado esta mirada y revisión a lo que está pasando en los Estados Unidos con los 100 días de gobierno del presidente Trump y lo que esperamos ocurra el día de hoy, 1 de Mayo. Pero bueno, acá en México pues no cantamos mal las rancheras, como se dice, porque aquí hay cosas importantes que están ocurriendo. Particularmente creo que estamos con el ojo puesto en lo que está sucediendo en este cruce de acusaciones, en este cruce de señalamientos y de situaciones que desde luego están calentando cada vez más la ruta al 2018. Desde luego, estas imágenes que dio a conocer el Universal en torno a Morena y a su candidata, ahora excandidata a las Chuapas, Veracruz, un primer video que comentamos la semana pasada, por cierto, contigo aquí mismo, un segundo video donde la misma persona está en otra escena recibiendo dinero en efectivo. Bueno, ha desatado varias cosas. Una de ellas, una campaña importante en redes sociales, donde hay mucha, bueno, desde luego el humor de la gente espontáneo y genuino es identificable, pero también es identificable razonablemente lo que significan campañas políticas, en este caso utilizando esta situación. Está ese fenómeno. Están las declaraciones de López Obrador en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, del presidente Peña Nieto directamente, imputando que ellos son responsables de la propia situación que ahora tiene que enfrentar. Está Miguel Ángel Yunes, siendo también foco de su atención y foco de sus señalamientos, diciendo que se pusieron ellos de acuerdo para generar esta escena, como se hizo en su momento con Bejarano en tiempos de aquella escena de las ligas y Televisa siendo el instrumento para mostrar a la opinión pública esto que desde luego tuvo un alto costo también en su momento y que después fue sorteado de otras maneras. Bueno, en fin, esta asociación de temas por parte de López Obrador respecto a recibir por parte de gente cercana a él como Bejarano en su momento y de la candidata de Morena ahora en 2017, se ha convertido en el gran tema que ha generado cruce de acusaciones. Ayer mismo o este fin de semana, López Obrador anuncia que le envió al presidente de la República una carta donde le describe el contenido de una carpeta que recibió con los bienes y propiedades del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, asunto que ya le contestó Yunes diciendo que esa información es la misma que presentó en la PGR, entre comillas, su amigo Duarte de Ochoa. En fin, ese es el cóctel, Lorenzo Meyer. Así se están planteando los ejes de la contienda rumbo al 2018. ¿Qué piensas? Bueno, así se están planteando y se van a seguir planteando. Yo creo que esto es principio, va a ir escalando. En esta contienda habría varias áreas en las que se podría discutir a fondo el futuro inmediato de México. Se podría, por ejemplo, poner sobre la mesa de discusión la política fiscal, se podría discutir sobre la energética, sobre Pemex, sobre qué manera de destruir esa gran empresa, cómo se está haciendo frente a la distribución del ingreso, cuál es la naturaleza que cada una de las actores políticos propone sobre nuestra relación futura con Estados Unidos, pero no, todo está centrado, por lo menos ahora, en el tema de la honestidad o deshonestidad, corrupción o falta de ella, ausencia de corrupción. El instrumento principal de la oposición, y aquí no hay más que una oposición, que es la de Andrés Manuel López Obrador, porque ya el PAN como oposición, pues es muy relativo, ya tuvo el poder e hizo más o menos lo mismo que el PRI. El PRD está desdibujado, queda nada más Andrés Manuel. Y la diferencia más importante con la que más llama la atención a un elector no es su propuesta, insisto, de política fiscal, de política económica, de estas cosas que son
en buena medida en un país normal la esencia de la política. La política definida, ya lo he comentado contigo, esta definición clásica de política es quién consigue qué, cómo y cuándo. No, aquí se queda todo en la parte de la corrupción o ausencia. Andrés Manuel López Obrador pone mucho énfasis en que él, por su biografía, no le han podido encontrar lo que se encuentra aquí en presidentes, expresidentes, gobernadores, exgobernadores, que son propiedades, recursos aquí y en Florida y en Europa, etcétera. Es que ha pasado desde que era joven, desde que estaba allá en la campaña con Carlos Pellicer, el poeta en Tabasco, que es donde se inicia ¿Puede ponerle un poco más de aire? en la política real y luego con los chontales, etcétera, no le han encontrado ni las casas, ni las cuentas millonarias, y entonces hay que atacarlo ahí, hay que señalar de parte de quien tiene el poder, decir, miren, es igual a nosotros, no hay ninguna diferencia, todos somos iguales. Ya no está defendiendo ni el Universal, ni el gobierno, la honradez y la honestidad de los funcionarios públicos. Eso ya no se puede, ya quedó imposibilitado. Entonces, los que están defendiendo el statu quo y que le tienen miedo al cambio político y que el cambio político no puede venir más que por Andrés Manuel, es decir, es igual a nosotros. Y te presentan a esta diputada de las Chuapas, que bueno, creo que sería demasiada inocencia de nuestra parte, y la inocencia a esas alturas es más o menos igual a idiotez, suponer que no hay un proyecto para volver a reeditar las ligas, etcétera. Bejarano y Imas, que fueron los dos a los que filmó Ahumada, y que ahora, después, mucho después, supimos que el jefe Diego y Salinas se reunieron para ver qué hacían con esos videos, a quién se los daban, cómo los explotaban de la mejor manera contra Andrés Manuel. Bueno, se está reeditando. Quizá ya no tenga el mismo valor que antes, porque es eso, es una volver a algo que ya se hizo en el pasado y que uno supone que las posibilidades de que esté fabricado son muy altas. Esta persona de las Chuapas, pues que era priista, que era panista, que luego morenista. Aquí lo que uno puede decir es a los de Morena, cuídense mucho porque están recibiendo mucho cascajo de otros partidos, de otras corrientes políticas que ahora han hecho su cálculo y han dicho, bueno, pues vale la pena arriesgarnos por la oposición porque los intereses establecidos ya no se defienden muy bien, y es posible que la sociedad mexicana muestre su hartazgo yendo en masa a las urnas y haya una nueva insurgencia electoral, así como la hubo en 1988 o en el 2006, se puede repetir. Entonces, vámonos con Andrés Manuel, pero se llevan un montón de mañas. ¿Quién, cómo se puede hacer esa distinción en este momento en que Morena necesita, yo supongo, de todas las ayudas que se pueda, porque el enemigo enfrente es terriblemente fuerte? Y en esa confusión, pues salen y van a salir, estoy segurísimo que van a salir otros personajes como esta señora, ¿cómo se apellida? Cadena, creo. Va a volverse a dar, y aquí en buena medida también depende de nosotros, de la sociedad mexicana. Creemos en estas casi montajes,
El gobierno mexicano es especialista en montajes. ¿Quién no se acuerda de García Luna y sus videos, etcétera, eh, que fueron casi programas de Televisa? Eh, Ahora esto, tenemos que hacer también nosotros nuestra propia tarea y ver si nos convence esto en un sistema tan absolutamente corrupto como el mexicano y que está defendiéndose como gato panza arriba y lo va, insisto una vez más, van a volver a salir producciones como esta. No hay remedio. Esa es la naturaleza de nuestra política, una naturaleza muy desagradable, pero bueno, si la norteamericana que acabamos de estar discutiendo está tan bien como está, quiere decir que en todos lados la política de altura, la política de ideas, la política de propuestas, que sería la ideal, brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. Pues Lorenzo Meyer, de verdad gracias como siempre por estar aquí esta mañana de 1 de Mayo con todos estos temas y bueno, pues iremos viendo cómo se presentan las cosas de aquí al 2018, pero estos primeros lances pues efectivamente ponen ahí el tema de la corrupción, el tema de la deshonestidad de actores políticos como el tema principal de las contiendas. Así que veremos en qué termina, Lorenzo. Un último asunto, déjame aprovechar para no cerrar del todo la participación tuya. ¿Qué te pareció esto que se registró en la reunión de los panistas de este fin de semana? Un Felipe Calderón que lanza la idea de que estaría evaluando salirse del PAN porque no encuentra condiciones de equidad para la contienda. Y bueno, pues el diario Reforma hoy, que es de los pocos que publica el día de hoy, 1 de Mayo, bueno, el diario Reforma hoy tiene una referencia importante sobre el tema y el encontronazo que se dio entre Rodríguez Prats y el expresidente Felipe Calderón respecto al padrón electoral de los panistas y cómo esto puede afectar precisamente la equidad en el 2018, entre otras cosas, y cómo Reforma pues obtuvo este audio y esta referencia de que Calderón habría soltado en esa reunión, es una reunión estrictamente pública, pero casi, donde dejaría abierta la posibilidad de pensar salirse del PAN. ¿Qué te parece eso, Lorenzo, para cerrar? Pues así a bote pronto, fíjate que hoy no tuve tiempo de ver el Reforma, llega un poco tarde a mi casa. Tache para la distribución ahí. Sí, sí, tache. Sabes que llegó primero el Universal, que ya me cuesta mucho trabajo leerlo, pero en fin, esto pareciera ser algo de la picaresca, Carmen. Felipe Calderón saliéndose del PAN, pues sí, él es el PAN, eh, para bien y para mal. Viene lo mamó en familia, viene de su padre, viene Su de padre se lo... fue del PAN, por cierto. Perdón, Por cierto, su padre sí se salió del PAN, te acordarás. pero fue fundador Fue del PAN. fundador, sí. Fue fundador del PAN y se salió y Felipe Calderón dijo que él no se salía, aunque las razones de su padre las conocía, él estaba destinado a ser presidente. Y entonces se quedó. Y ahora que ya no ve muchas posibilidades, amenaza con salirse, como concluir la carrera saliéndose del PAN. Bueno, esto no dice, a mi juicio, no dice mucho de Felipe Calderón, dice un montón del PAN, de dónde está ese partido ahora, después de haber logrado esa gran victoria, después de lo que Castillo Peraza decía, bueno, pues esa larga, larga travesía por el desierto para mantener los valores del PAN, pues cuando llega el PAN al gobierno, pues, ¿cuáles valores? Y ahora Felipe Calderón diciendo que puede salirse. Eh, Carmen, no nos dice esto más de ese partido que de la personalidad de Felipe. Eh, ¿Dónde está el PAN? Y luego peleándose con Prats. Prats, pues, viene del PRI, que yo sepa. El
la situación interna se ve que cuando hay posibilidades de no ganar, Livier. entonces las cosas internas se ponen de la patada. Y aquí lo estamos viendo con el PAN. Pues ahí está la imagen, el fragmento del diario Reforma en primera plana hoy que habla de este tema, amaga Calderón con dejar al PAN. El fragmentito que en cuestión estamos comentando, Lorenzo Meyer, es: yo sí he pensado honestamente la opción de salirme del PAN. En esta nota de Mayolo López, donde habla de que el expresidente Calderón amagó el sábado con renunciar a las filas del PAN debido a la parcialidad con que acusó se ha conducido el dirigente nacional Ricardo Anaya. Al calor de la primera sesión del Consejo Nacional Albiazul y durante un ríspido altercado con el consejero tabasqueño Juan José Rodríguez Prats, el exmandatario defendió la aspiración presidencial de su esposa, Margarita Zavala, y descalificó el padrón de militantes. Yo creo que lo que debemos hacer es precisamente evitar que lleguemos a estos extremos. Yo sí he pensado honestamente la opción de salirme del PAN, deslizó ante 200 consejeros que aún permanecían en el auditorio Manuel Gómez Morín de la sede panista, conforme a un audio en poder del diario Reforma. Pues ahí está, Lorenzo. Oye, Carmen, y bueno, ¿y qué pasaría si se sale? Pues, ¿tú qué dices? ¿El PAN ganaría o perdería? Buen punto. Hay que recordar que una de las herencias de Calderón es la brutalidad que México vivió de violencia en sus 6 años. No se puede decir que haya sido la economía brillante, que la honestidad haya sido el distintivo del PAN, que su política de redistribución haya mejorado la desigualdad. ¿Qué es lo que podemos pensar como sello distintivo de Calderón en los 6 años que estuvo en la presidencia? Y si no damos con algo importante, así que salte de inmediato y diga, hombre, pues Calderón era la honestidad, ahí se acabó con la corrupción, o creció la economía como antes al 5 o 6%. No, lo que se distingue son el montón de muertos en ese sexenio, y que el narcotráfico como industria productora de sustancias prohibidas sigue siendo la misma, siguen produciendo lo mismo. Entonces, ¿y si se sale? Si se sale, la pregunta sería, Lorenzo, si de la mano de eso declinaría Margarita Zavala su aspiración presidencial por el PAN. ¿O no necesariamente? Bueno, ¿y eso qué? Es decir, que simbra a la estructura nacional. Hay algo que diga uno, Dios santo, qué tragedia. Se nos va una candidatura excepcional, única. Todavía no encontramos qué es lo particularmente positivo de la candidatura de Margarita Zavala. Su libro, en donde se pueden buscar algunas guías para pensar en su programa del 2018 al 2024, ¿qué hay de precioso, de único, de vital para el interés nacional? ¿Estamos hablando de partidos y proyectos o de grupos y personas? Pues ahí dejamos este comentario tuyo para cerrar esta conversación esta mañana de lunes 1 de marzo. Lorenzo Meyer, voy a hacer una pausa y bueno, pues te adelanto y le adelanto al público que después de la pausa vamos a detenernos con este niño que llama muchísimo la atención, este chico de Quintana Roo que bueno, hizo un discurso vigoroso, fuerte, muy, muy impresionante escuchar a un niño de esa edad, a Ángel Jacinto,
Jacinto, pues literalmente sacudiendo al Congreso de su estado, al Congreso de Quintana Roo, este mensaje en el 7º Parlamento Infantil. Vamos a hablar con este chico, con Ángel Jacinto, vamos a escucharlo y a platicar con él en unos minutos más. Así que, Lorenzo, nos despedimos de ti agradeciendo muchísimo tu presencia y este pequeño fragmento. ¿Qué te pareció este niño, por cierto, Lorenzo? Fantástico, ¿no? Dijiste que sacudió al Congreso. ¿Tú crees que lo sacudió, Carmen? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? ¿Qué ¿O no les importó? Les dijo algo que no se les hubiera ocurrido? Los acusó de corruptos. Eso prácticamente todos los mexicanos lo hacemos. Espero que este niño se transforme cuando sea adulto en un mexicano muy distinto a los que hoy dominan la política. Espero, pero también me temo que el ambiente, si sigue por la política en el que se va a desarrollar, no va a ser precisamente el más propicio. Pero en fin, hay que mantener las esperanzas y por vida de mientras queda como una buena muestra del hartazgo que tenemos los mexicanos con nuestra clase política. Ni más ni menos, Lorenzo Meyer, un fuerte abrazo. Vamos a la pausa con este fragmento de lo que Ángel Jacinto Notún dijo la semana pasada. Después de esta pausa, regresamos para platicar con él en directo, en vivo.